Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy llegamos al capítulo número 12 de este podcast, al último capítulo de pediatría. Vamos a revisar los principales temas de urgencias en pediatría. Revisaremos escroto agudo, aspiración de cuerpo extraño y algunas otras urgencias que podrían ser muy preguntables. Doctores, antes de iniciar el podcast, aprovecho este espacio para decir que ya están las inscripciones abiertas para el curso intensivo. Va a iniciar a partir del 17 de junio. El material se va subiendo de acuerdo al calendario de estudio debido a que es un material prácticamente nuevo. La gran mayoría de clases son grabadas en el mes de mayo, en el mes de junio del presente año, por lo que van a tener la certeza de que están totalmente actualizadas. El curso intensivo consiste en revisar los temas ya de forma más práctica, concreta, concisa, para aprovechar el tiempo lo máximo posible, ya que cada vez se acerca más el ENAR. Prácticamente estamos a menos de 120 días para presentar el examen, entonces hay que aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. Si les interesa, doctores, inscribirse a este curso, pueden enviarnos un WhatsApp al 55 37 31 70 17 o bien en nuestras redes sociales pueden solicitar la información, que incluso ya están la publicidad para que ustedes puedan revisar y ver lo que se les ofrece en este curso. Y doctores, si tú nos estás escuchando y ya eres parte del grupo de estudio o bien del curso ordinario en pago único, ustedes tendrán acceso a ese contenido, al contenido del curso intensivo full, sin ningún costo adicional. El material también se les empezará a subir a partir del 17 de junio, nada más que con ustedes ese contenido está planeado verlo hasta en julio, debido a que debemos terminar primero con la especialidad de medicina interna para cubrir lo máximo posible esa especialidad y que el resultado que obtengamos en el ENAR sea el mejor posible. Entonces, doctores, está la invitación para que se unan a nuestro curso intensivo. Así que, doctores, sin más, vamos a iniciar. Bien, doctores, el primer tema a revisar es intoxicación por agentes corrosivos. Y los agentes corrosivos son aquellos o que son ácidos o que son álcalis. Habitualmente ya sabemos que el ácido es el que tiene un pH menor a 7 y el álcalis es el que tiene un pH mayor a 7. Sin embargo, los que van a causar mayores datos clínicos, mayores consecuencias clínicas, son aquellos ácidos que tengan un pH menor a 4, menor a 3, o álcalis que tengan un pH mayor a 10 o mayor a 11. Bien, una pregunta típica de este tipo de lesiones son qué tipo de necrosis producen los ácidos y qué tipo de necrosis producen los álcalis. Y es muy sencillo, doctores. Los ácidos producen necrosis por coagulación y los álcalis producen necrosis por licuefacción. Pero no solamente hay que memorizar esos datos, hay que entenderlos y saber cuál es la importancia clínica de ello. Por ejemplo, en los ácidos que tenemos una necrosis por coagulación, la coagulación, doctores, a lo que se refiere es que cuando esta sustancia entra en contacto con algún tejido, las proteínas van a empezar a coagularse, por así llamarlo. Esta coagulación va a impedir que ese agresivo, ese corrosivo penetre al tejido, por lo que no va a haber tanto riesgo de perforación. Sin embargo, al no perforarlo, pues obviamente se va a diseminar en la parte superficial. Por eso es que se dice que las lesiones por ácidos son lesiones superficiales pero poco profundas. Por otra parte, las lesiones o las necrosis por álcalis, ahí se le llama por licuefacción. ¿Y por qué licuefacción, doctores? Porque bueno, hay una saponificación de los ácidos grasos. Hagan de cuenta cuando ustedes ponen una esponja y le ponen algo muy caliente y ven cómo la esponja lo empieza a absorber y se empieza a perforar. Lo mismo sucede en la necrosis por álcalis. Aquí las lesiones son mucho más profundas, aunque no son tan extensas, por la misma razón de que no se van a diseminar, a diferencia de la necrosis por ácidos. Entonces, las necrosis por álcalis son necrosis, si bien no extensas, pero sí profundas. Esto explica por qué las necrosis por álcalis
van a ser las más graves para estos pacientes debido a ese riesgo que existe de perforación. Bien, una cosa que nos van a preguntar muchísimo es el diagnóstico en estos pacientes. Hay que mencionar que siempre que tengamos a un paciente que ingiera alguno de estos químicos, necesitamos realizarle una endoscopía. Tenemos hasta las primeras 48 horas para realizar esta endoscopía con un principal objetivo: identificar algún tipo de lesión. Y para esto vamos a utilizar la clasificación de Sargar. La clasificación de Sargar nos va a permitir clasificar el tipo de lesión y por ende saber cuál será la actitud terapéutica a seguir en estos pacientes. La clasificación de Sargar nos divide a estas lesiones en 4 grados, aunque hay un grado 0. El grado 0 es cuando no hay ningún tipo de lesión. El grado 1 es cuando hay un edema y aquí habitualmente solo se llega hasta la mucosa. El grado 2A es cuando ya tenemos úlceras superficiales o bien exudados o erosiones. Aquí habitualmente se llega a la submucosa. El grado 2B, este será cuando tengamos úlceras circunscritas o profundas. Esto quiere decir que ya tenemos una afectación a la submucosa y a la muscular. Pero doctores, antes de continuar, debemos recordar algo. Las capas del intestino, tanto del esófago hasta el intestino grueso, tienen 4 capas. La capa luminal, es decir, la capa más profunda, sería la capa mucosa. Por debajo de esta estará la submucosa. Después encontraremos a la muscular propia y finalmente tendremos a la serosa o adventicia, que es la que habitualmente ya está en contacto con el peritoneo. Entonces, retomando lo que acabamos de decir, cuando tenemos una lesión grado 1, solamente hay una afectación de la mucosa. Cuando es 2A, es afectación de la submucosa. Cuando es 2B, ya no solamente es la submucosa, sino que también se puede ver afectada la muscular propia. Y doctores, ya que tengamos un grado 3A, aquí ya no solamente habrá úlceras profundas, sino que ya también tendremos datos de necrosis. Y también tendremos unas 3B, en donde ya hay necrosis extensas. Aquí ya hay una alta morbimortalidad debido a que estamos a un paso de llegar al grado 4, que es la perforación de prácticamente la totalidad de ese tubo digestivo que está siendo afectado, que habitualmente será el esófago, por la ubicación anatómica. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Ya les había dicho que las lesiones por ácidos son lesiones superficiales y poco profundas. ¿A qué clasificación de Sargar se parece esta descripción? Exactamente, doctores, se le parece a la clasificación 2A, ¿de acuerdo? 2A, en donde solo tenemos úlceras superficiales, donde solo se afecta a la submucosa. Y ya para la 2B, cuando tenemos úlceras circunscritas o profundas, esta descripción encaja con las lesiones por álcalis. Así que, doctores, esta pista les puede ayudar para saber en qué grado se encuentra su paciente que ha ingerido algún corrosivo. Pero no solamente ahí queda su importancia. Hay cosas más importantes aún, doctores. ¿Por qué? Porque a partir de un estadio 2B, nuestro paciente debe ser hospitalizado. ¿Por qué razón? Porque a partir del estadio 2B ya tendremos un mayor riesgo de estenosis esofágica. Y abrimos un paréntesis para explicar qué es la estenosis esofágica. La estenosis esofágica, esto, doctores, para términos de que se entienda mejor, a lo mejor a veces estrictamente no es al 100% como lo menciono, pero es para que lo tengamos en mayor consideración y nunca se nos olvide. Entonces, la estenosis esofágica, estenosis ustedes saben que es estrechamiento. Digamos que es hasta cierto punto un mecanismo protector que genera el mismo organismo. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Tengo aquí algo, te tomaste algo
que me está produciendo una lesión en el esófago. Para evitar que este agente pase más allá del esófago, voy a provocar un estrechamiento, una estenosis esofágica. Entonces, hasta cierto punto es algo bueno, ¿no? Porque estás limitando la extensión de esta lesión. Sin embargo, hay un grave problema. Como el líquido, el agente corrosivo se queda en el esófago, esto puede provocar a que haya una perforación. Por esta razón, a partir de un grado 2B, su paciente debe ser hospitalizado. Bien, ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de forma inicial va a ser el ABCDE, como siempre. Vamos a hacer una protección de la vía aérea. Vamos a rehidratar al paciente de forma agresiva para evitar un mayor daño. También podemos agregar analgésicos, inhibidor de bomba de protones y en caso de tener perforación, utilizar algunos antibióticos como cefalosporinas para evitar una sobreinfección. Algo que es muy importante no olvidar en este tema es que está totalmente contraindicado el lavado gástrico, el uso de carbón activado e inducir el vómito, por la simple razón de que si lo hacemos, el agresivo, el corrosivo, se va a quedar más tiempo en el esófago o lo podemos diseminar más y esto va a causar mayores problemas. Así que, doctores, eso es lo más importante que hay que saber de intoxicación por agentes corrosivos. Bien, doctores, vamos ahora con intoxicación por metales pesados. La intoxicación con metales pesados es un tema que se podría preguntar también en el adulto. No es exclusivo del pediátrico. Sin embargo, lo vemos en esta especialidad debido a que justo el grupo de edad más afectado son los pediátricos. Ahora, la intoxicación por metales pesados, hay muchísimos metales. Esta intoxicación por plomo, por mercurio, por hierro, por arsénico, por cianuro o por cromo. Vamos a ver las principales 4 intoxicaciones, doctores. La de plomo, que es la causa más frecuente de intoxicación por metales pesados. Vamos a revisar la intoxicación por arsénico, por mercurio e intoxicación por hierro. Empezamos hablando de la más frecuente, de la intoxicación por plomo. Esta también va a recibir el nombre de saturnismo y va a tener un cuadro clínico bastante variado. Puede ir desde manifestaciones gastrointestinales, aunque normalmente ese tipo de manifestaciones son bastante inespecíficas. No nos van a permitir llegar al diagnóstico de forma concreta. Sin embargo, sí hay otras alteraciones que nos van a permitir llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son esas otras alteraciones? Bueno, hay una afectación del sistema nervioso central. Los pacientes, sobre todo los que tienen una intoxicación crónica por plomo, que vamos a mencionar esto, doctores, la intoxicación por plomo puede ser crónica o puede ser aguda. Aguda, por ejemplo, en aquellos tragafuegos que están en los semáforos debido a que, tristemente, anteriormente, las gasolinas tenían una gran cantidad de plomo. En teoría ahora ya no, pero bueno, no lo podemos saber. Y de forma crónica se puede presentar en aquellos pacientes que están en situación de vulnerabilidad, aquellos niños que viven en zonas suburbanas cercana a zonas industriales, debido a que precisamente la industria tiene como desechos una gran cantidad de plomo. Entonces, en los pacientes que tengan este tipo de intoxicación crónica o subaguda, como lo queramos ver, ellos van a desarrollar alteraciones del coeficiente intelectual. Además, también alteraciones motoras, van a tener regresión motora. Y va a haber un dato característico que va a aparecer en la cavidad oral, que es el signo de ribete de Burton, así como el director de cine, el que dirigió Merlín, así. Signo de ribete de Burton. Aquí se va a manifestar con un enrojecimiento o casi una coloración negruzca de las encías. El gol estándar de esta intoxicación será por determinación de plomo en sangre y el tratamiento, compañeros, será con penicilamina. Ahora hablemos de la intoxicación por arsénico. La intoxicación por arsénico se va a dar en aquellos pacientes
que vivan en zonas cercanas a volcanes. ¿Por qué razón? Porque habitualmente las erupciones, las cenizas, pueden llegar a contaminar el agua de las zonas aledañas. Y si el paciente consume esta agua, podríamos desarrollar una intoxicación por arsénico. Así que ya se imaginarán el cuadro clínico. Será algún paciente que viva en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, esto refiriéndonos al Popo, o bien pacientes que vivan en Colima, considerando ahí los volcanes que tenemos de forma activa en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Que al final de cuentas eso va a ser lo más importante para identificar el caso. Los pacientes van a tener una diarrea en agua de arroz, exactamente como sucede en cólera, así, una diarrea en agua de arroz. Sin embargo, aquí podemos agregar vómito en proyectil y los pacientes también pueden desarrollar hiperkeratosis y unas alteraciones dermatológicas que se le conocen como líneas de Meigs. El diagnóstico va a ser clínico, pero el gol estándar va a ser la determinación de arsénico en sangre. El tratamiento de primera línea será con Succimer y de segunda línea con penicilamina, el mismo antídoto, por así llamarlo, que vimos en intoxicación por plomo. Vamos con el tercer grupo o el tercer metal pesado, que es el mercurio. El mercurio, doctores, nosotros nos podemos intoxicar por él de múltiples formas, porque existen diversos tipos de mercurio. Tenemos el mercurio elemental, tenemos el mercurio orgánico, que dentro de lo más peligroso es el mercurio orgánico precisamente, y tristemente este va a ser el más frecuente. ¿Y por qué va a ser el más frecuente? Porque nosotros lo podemos adquirir en el consumo de mariscos. Desafortunadamente ha habido estudios, ya esto hace algunos años, en donde se han encontrado altas cantidades de mercurio en el marisco mexicano, sobre todo en el atún. Así que si nosotros consumimos en gran cantidad mariscos, podríamos desarrollar esta intoxicación. Clínicamente es muy parecida a la intoxicación por plomo, la intoxicación por mercurio. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes también van a tener gingivitis y prácticamente la alteración es muy similar al signo de ribete de Burton que encontramos en intoxicación por plomo. Nada más que aquí no le vamos a decir signo de ribete de Burton. En intoxicación por mercurio le diremos signo de ribete de Gilbert. Y esos pacientes también van a tener alteraciones del sistema nervioso, al igual que sucedía en intoxicación por plomo. Pero con una gran diferencia, doctores, que en intoxicación por plomo, la alteración del sistema nervioso era a nivel central. Por eso es que los pacientes tenían alteraciones motoras o del coeficiente intelectual. En el caso de la intoxicación por mercurio, es más una afectación al sistema nervioso periférico. Estos pacientes pueden desarrollar neuropatía periférica, pueden desarrollar temblor fino. Y justo, doctores, ese es el principal dato que ustedes deben buscar en el caso clínico para hacer este diferencial. Ahora, el gol estándar va a ser determinar niveles séricos y urinarios de mercurio y el tratamiento va a ser idéntico al tratamiento que dimos en intoxicación por arsénico, que es con Succimer de primera línea o bien de segunda línea penicilamina. Y compañeros, veamos la última intoxicación por metal pesado, al menos de las más preguntadas, que es intoxicación por hierro. Esta, doctores, es una intoxicación bastante atípica, porque si nosotros no conocemos el tema, nos podemos imaginar múltiples causas de intoxicación por hierro. El diagnóstico nos los podemos imaginar de una forma, pero créanme que es totalmente distinto a lo que nosotros podríamos pensar. Ahí les va por qué. La intoxicación por hierro se debe o se va a presentar sobre todo en aquellos pediátricos en los que algún familiar esté consumiendo algún suplemento de hierro. Obviamente por tratamiento de anemia o por la razón que sea, el niño o la niña va a tomar un bote de estas pastillas, de este hierro, y las va a ingerir todas. Y ese va a ser el caso clínico, doctores. Un pediátrico
que ingiera un bote de pastillas de hierro es quien va a desarrollar la intoxicación por hierro. Por eso les decía, es muy raro imaginarse cuál es la causa más común o al menos más característica, la que más se nos puede preguntar en el ENAR. Ahora, otro punto atípico es que no se van a imaginar cuál es el diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial es muy curioso. Muchos diríamos, es la clínica, otros diríamos, no, pues es determinación de hierro en sangre, pero no. El diagnóstico inicial es solicitar una radiografía abdominal. Y pueden decir, pero ¿qué tiene que ver una radiografía abdominal? No vamos a poder ver el hierro. Pero no, compañeros, sí se puede ver, porque al momento de ingerir las pastillas, estas digamos que se van a comprimir y van a formar una bolita, por así decirlo. Y esta bolita, esta compresión que se genere, la vamos a poder identificar en la radiografía. Por eso es que la radiografía es el estudio inicial. Está muy curioso eso y por eso es como difícil que se nos olvide. Ahora, hablemos de algo un poquito más complejo de este tema, que son las fases de la intoxicación que se nos pueden preguntar. Esta intoxicación tiene 4 fases. La fase 1, que obviamente es la que ocurre al momento de la ingestión hasta pasando 4 horas después de la misma, en donde los pacientes tendrán datos de gastrotoxicidad, que pueden ir desde un simple malestar gastrointestinal acompañado de vómito o de evacuaciones, hasta un sangrado de tubo digestivo alto. Obviamente esto va a depender bastante de la cantidad de hierro que haya ingerido el paciente. Esa sería la etapa 1. La etapa 2 va de 4 a 12 horas. Y doctores, esta es la que más nos plantean en el caso clínico. ¿Por qué? Porque la fase 2 de la intoxicación por hierro es una fase asintomática. Entonces, en el caso clínico les pondrán niño de 4 años que la mamá estaba tomando suplemento de hierro y el niño ingirió todas las pastillas, se le realiza una radiografía de abdomen en donde encontramos esta concentración de hierro, esta zona lúcida en la radiografía. Y les van a poner, el paciente después de ingerir estas pastillas tiene cierto malestar gastrointestinal, inició con vómitos, con malestar general. Sin embargo, han pasado 4 o 5 horas de ese evento y actualmente el paciente se encuentra asintomático. Si se encuentra asintomático, doctores, es una fase 2 y habitualmente esta fase ocurre de 4 a 12 horas después de ingerir estas pastillas de hierro. Ahora, nosotros podemos decir, pues ahí acabó el problema. No, doctores, es justo la calma antes de la tormenta, porque la fase 3 es cuando el paciente presenta ya un choque circulatorio. El choque circulatorio ocurre aproximadamente de 12 a 48 horas. Y finalmente la fase 4 es donde el paciente o bien va a desarrollar secuelas crónicas o secuelas simplemente como cirrosis o estenosis pilórica, o va a tener una recuperación de esa intoxicación y no tendrá ningún tipo de secuela. Esas son las 4 fases, doctores. Las horas que les mencioné son aproximadas. Es habitualmente cuando ocurre esta intoxicación. Y bien, doctores, corté el audio sin querer, pero ya en resumen de intoxicación por hierro. La fase 1 es de 0 a 4 horas, en donde el paciente tiene gastrotoxicidad. Fase 2, paciente asintomático de 4 a 12 horas, en donde, insisto, el paciente está asintomático y es habitualmente aquí donde nos ponen el caso clínico. Fase 3, paciente con choque circulatorio de 12 a 48 horas. Fase 4, cuando el paciente ya tiene las secuelas crónicas. Ahora, doctores, el tiempo, como se los mencionaba hace un momento, que yo les estoy mencionando es un tiempo aproximado. Al final de cuentas, ustedes no se tienen que guiar por el tiempo para saber en qué fase de intoxicación se encuentra ese paciente. Ustedes se deben guiar más por la clínica. Ahora, el tratamiento va a ser con desferroxamina, un quelante de hierro, para evitar su absorción. Bien, sobrinos, el siguiente tema que vamos a revisar es aspiración de cuerpo extraño. Y vamos a partir desde lo más básico, porque hay una pregunta que nos podrían realizar con mucha frecuencia, que es una pregunta trampa en la que habitualmente caemos. ¿Y cuál es esa pregunta?
localización más frecuente de aspiración de cuerpo extraño? Todos responderíamos que es en el bronquio principal derecho, ya que aquí se aloja la mayoría de cuerpos extraños que nosotros aspiramos, el 34%. En segundo lugar viene el bronquio principal izquierdo con 29%, y en tercer lugar viene la tráquea con un 18%. Pero ¿cuál era la pregunta trampa que les mencionaba? Se las planteo de esta forma. ¿Cuál es la principal localización por ingestión de cuerpo extraño? Vean cómo cambia la pregunta. La de hace un momento fue por aspiración, es decir, algún objeto que se fue a la vía aérea, que ya quedamos que principalmente es bronquio derecho. Pero si nos dicen principal localización por ingestión, nosotros lo que debemos responder es esfínter esofágico superior. Esfínter esofágico superior. Aquí se van a localizar la gran mayoría de cuerpos extraños que se ingieran, es decir, que se vayan a tubo digestivo, aproximadamente el 75% de los casos. Ahora, el cuadro clínico, ya hablando propiamente de la aspiración de cuerpo extraño, tiene una triada característica, que son sibilancias, tos y disminución de ruidos respiratorios del lado afectado. Ahora, hay muchos diferenciales. Tenemos diferencial con epiglotitis, tenemos diferencial con asma. ¿Por qué con epiglotitis? Bueno, porque en epiglotitis el cuadro también es agudo y también puede comprometer la vía aérea superior. Sin embargo, ustedes ya saben que en epiglotitis forzosamente nos tendrían que poner datos de respuesta inflamatoria como fiebre, factores de riesgo como que el paciente o no está vacunado o tiene alguna enfermedad oncológica como leucemia, y además nos van a poner cialorrea, posición en trípode. Ahora, con respecto a asma, y digo que es diferencial de asma porque hay sibilancias, hay tos, los datos más frecuentes de asma, bueno, acuérdense que asma nos los pueden plantear de dos formas. Abro este paréntesis recordando eso. Nos los pueden preguntar como una crisis asmática o bien nos las pueden preguntar como un asma crónica. La crisis asmática obviamente nos las tienen que poner con un evento desencadenante, ya sea exposición a alergenos como polen, que el paciente hizo ejercicio y el paciente hablará entrecortado, tendrá esta sensación de opresión y habitualmente nos ponen que el paciente como antecedente ya tenía un asma. Y bien, si nos las ponen como un asma crónica, pues siempre el asma crónica el caso clínico lo plantean dándonos cuánta sintomatología nocturna tiene, cuánta sintomatología diurna. Entonces, como se dan cuenta, a pesar de que suenen diagnósticos diferenciales, los casos clínicos van a ser muy distintos, así que no tendrán mayor problema en identificar un caso clínico de aspiración por cuerpo extraño. Cerramos paréntesis para platicar cómo es que nos podrían preguntar una aspiración de cuerpo extraño. Bueno, doctores, nos las podrían preguntar de la siguiente forma. Cuando un paciente, un pediátrico, se queda solo por cuestiones de minutos, no vamos a hablar de horas, minutos, y cuando regresa el supervisor, ya sea el papá, la mamá o cualquier cuidador, este paciente tiene sibilancias audibles a distancia, tiene tos, podría presentar cianosis dependiendo de dónde se encuentre este cuerpo extraño, o bien directamente en el caso clínico nos pueden poner que se ve cuando el paciente ingiere o aspira, mejor dicho, este cuerpo extraño. Ahora, vámonos con el diagnóstico. El diagnóstico de forma inicial va a ser con una radiografía de tórax en dos posiciones, en donde el dato radiográfico que encontraremos con mayor frecuencia, esto lo menciono porque se puede preguntar, el dato radiográfico que encontraremos con mayor frecuencia es una hiperclaridad en la zona distal de la obstrucción. Y en segundo lugar tendremos atelectasia, esto en el 27% de los pacientes con aspiración de cuerpo extraño. El tratamiento de forma inicial, obviamente al ser una urgencia, vamos a realizar el ABCDE y el gol estándar
tanto diagnóstico como terapéutico, es la expulsión o retirar este objeto extraño, este cuerpo extraño, mediante un broncoscopio rígido, doctores, con un broncoscopio rígido. Y doctores, esos son los puntos más importantes de aspiración de cuerpo extraño. Y bien, doctores, el último tema que vamos a revisar el día de hoy es escroto agudo. Para empezar, doctores, el escroto agudo va a tener tres causas principalmente. La torsión del apéndice testicular, que va a ser la causa más común de escroto agudo, se va a presentar sobre todo en menores de 12 años. Después tenemos a la torsión testicular, que esta es la causa más frecuente de escroto agudo, pero en adolescentes. Y finalmente tendremos a la epididimitis u orquiepididimitis. Ahora, hablemos de la más frecuente, de la torsión del apéndice testicular. Para esto hay que saber qué es el apéndice testicular. El apéndice testicular, como muchas otras apéndices en el organismo, son vestigios que, aunque llegan a cumplir funciones secundarias o terciarias, habitualmente son funciones de las que podemos prescindir. Y eso ocurre en el apéndice testicular, que es un vestigio de los conductos de Müller. Este vestigio lo vamos a encontrar en el polo superior del testículo. Esto es importante porque justo va a ser lo que nos va a permitir identificar esta patología en un caso clínico. ¿Por qué razón? Porque encontraremos algo llamado o conocido como signo de Fistol, que es un punto azul precisamente en el polo superior del testículo, que nos está hablando de que hay una torsión del apéndice testicular. Ahora, tenemos otro signo. Por ejemplo, tenemos el signo de Engel. El signo de Engel nos va a hablar, de una inserción alta de la túnica vaginal en el cordón espermático. Y hay otro signo mucho más importante, doctores, que es el reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico es aquel reflejo que cuando tú tocas al escroto, este se retrae. Es decir, el escroto, ante cualquier estímulo externo, este se retrae. Y esto sucede debido a que está perfectamente inervado y perfectamente irrigado. Dicho esto, compañeros, ¿en cuál de las tres patologías que acabamos de mencionar creen que se encuentre el reflejo cremastérico abolido? Exactamente, sobrinos, en la torsión testicular. Porque en la torsión testicular, como el testículo da un giro total sobre su propio eje, se va a interrumpir tanto la inervación como la circulación. Así que en el momento en que tú toques ese escroto, este no se va a retraer. Porque no va a haber quien diga, ¿sabes qué? Estoy muy nervioso, me voy a retraer. No, porque los nervios van a estar afectados por esta torsión testicular. Lo comento en esta parte debido a que justo va a ser quien nos ayude a establecer el diagnóstico diferencial. Si nos ponen el signo de Fistol positivo, es decir, este punto azul en el polo superior del testículo, y nos ponen reflejo cremastérico presente, vamos a pensar en una torsión del apéndice testicular. Y si por otra parte nos ponen signo de Fistol positivo, pero reflejo cremastérico ausente, vamos a pensar en una torsión testicular. Y abro paréntesis, se podrían estar preguntando, ¿pero qué no habíamos quedado que el signo de Fistol era un punto azul en el polo superior del testículo y que esto en teoría debería estar solo en la torsión del apéndice testicular? Sí, doctores, tienen toda la razón. Sin embargo, hay algunos casos clínicos con trampa en donde les van a poner signo de Fistol positivo para que ustedes digan, mira, es una torsión del apéndice testicular. Pero no vayan tan rápido, revisen cómo está el reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico va a tener mucho mayor peso que el resto de signos. Si el reflejo cremastérico está ausente, les pueden poner lo que les pongan, pero si el reflejo cremastérico está ausente, será una torsión testicular, ¿de acuerdo?
Ahora, si el reflejo cremastérico está presente y tenemos signo de Fistol positivo, será una torsión del apéndice testicular. El diagnóstico de la torsión del apéndice testicular va a ser clínico. Sin embargo, si tenemos duda diagnóstica, hay que solicitar un ultrasonido Doppler. Esto con el objetivo de no confundirnos con alguna torsión testicular, debido a que la torsión testicular la debemos identificar en las primeras 5 horas para tratar de salvar ese testículo. Por eso, si nosotros tenemos un cuadro clínico de escroto agudo y aún no estamos seguros de qué entidad la puede estar causando, debemos solicitar ese ultrasonido Doppler para vigilar la vascularización. Obviamente, si el testículo está bien vascularizado, no será una torsión testicular, pero si el testículo no está vascularizado, sí será una torsión testicular. Pero bien, regresando al tema de torsión del apéndice testicular, el tratamiento va a ser simplemente conservador. Dejaremos AINES, compresas frías, simplemente hay que tratar de eliminar ese dolor y será tratamiento quirúrgico solamente cuando no seamos capaces de llegar a un diagnóstico diferencial. Ahora hablemos de la torsión testicular, doctores. La torsión testicular, como ya lo habíamos comentado, es una entidad bastante grave, precisamente debido a que hay una interrupción en la circulación y en la inervación de ese testículo, lo que traerá como consecuencia que en las próximas horas ese testículo pueda perderse, pueda producirse una necrosis. Y justo es algo que nos podrían preguntar: ¿cuánto tiempo tenemos para salvar ese testículo? Es decir, para realizar el tratamiento quirúrgico y provocar una distorsión testicular y que la irrigación vuelva. Bueno, debemos identificarlo a más tardar en las primeras 5 horas. Y aún así, el porcentaje de salvación será apenas del 80%. Y digo apenas porque estaríamos perdiendo el testículo en 1 de cada 5 casos. Así que, a pesar de que lo diagnostiquemos a tiempo, aún el pronóstico sigue siendo reservado. Ahora, la torsión testicular se va a presentar sobre todo en adolescentes, en mayores de 12 años, y clínicamente es un cuadro bastante agudo, muy intenso. Siempre lo comento en clase. Compañeros, a los que hemos tenido la mala fortuna de recibir un golpe en el testículo, ustedes saben que es sumamente doloroso. Ahora imagínense que no sea un solo golpe, sino que sea una torsión del testículo completa que interrumpa tanto tu circulación como tu inervación. Va a doler muchísimo. Esto lo comento porque en el cuadro clínico les van a poner que el paciente tiene náuseas y vómitos, es decir, ya van a tener reflejos vegetativos debido a que el dolor va a estar muy presente, va a ser muy intenso. Ahora, los pacientes con torsión testicular pueden ser por múltiples causas. El principal factor de riesgo es un escroto en badajo de campana. Si no conocen el badajo de campana, yo estoy seguro que sí, nada más que no le han puesto nombre. El badajo de campana es esta bola que tienen las campanas que cuando golpea la pared de la campana suena. Ese es el badajo de campana. Entonces se le llama escroto de badajo de campana precisamente cuando el testículo, pongámoslo en términos coloquiales, tiene mucha libertad, anda de un lado a otro. Entonces, si tenemos un escroto en badajo de campana, va a ser más fácil que en algún traumatismo directo o simplemente en el vaivén de ir caminando, el testículo pueda sufrir una torsión. Precisamente por eso, si nos preguntan, ¿cuál es el principal factor de riesgo de torsión testicular? Habría que responder que es un escroto en badajo de campana. Y por esta razón, la torsión testicular se podría asociar también a un trauma directo. Sin embargo, el principal factor de riesgo será ese escroto en badajo de campana. Ahora, ya mencionamos que va a haber muchísima clínica, náusea, vómitos, un dolor intenso. Ya mencionamos cuál fue el factor de riesgo. Pero ¿cuál va a ser el punto clave para llegar al diagnóstico? Lo que ya comentábamos hace un momento. El reflejo cremastérico ausente. Como les mencionaba hace un momento,
en el momento en que les pongan reflejo cremastérico ausente, el resto de datos clínicos sale sobrando, porque un reflejo cremastérico ausente va a ser exclusivo de una torsión testicular. El diagnóstico, obviamente, hay que hacer un ultrasonido Doppler, que será el gol estándar, y el tratamiento forzosamente debe ser quirúrgico. Ya quedamos que debe ocurrir en las primeras 5 horas, en las primeras 6 horas. Y aquí vamos a realizar una distorsión quirúrgica, es decir, una orquidopexia, si es que nosotros identificamos el problema en las primeras 6 horas. Porque si lo identificamos después de 6 horas, ya no realizaremos una distorsión quirúrgica. Si lo identificamos después de 6 horas, debido a que probablemente ese testículo ya estará necrosado o sin funcionalidad, hay que realizar una orquiectomía, es decir, vamos a retirar ese testículo. Así que vean que el tiempo es muy importante en esta entidad. Y finalmente, si ya pasaron más de 24 horas, obviamente hay que hacer una orquiectomía, hay que retirar el testículo, pero ya no de forma urgente. Ya el cuadro agudo habrá pasado. Entonces vean esto, doctores. Habitualmente el cuadro clínico de una torsión testicular no va a ir más allá de 5 o 6 horas, ¿de acuerdo? Si les ponen que el paciente lleva más de 48 horas con esos datos clínicos, seguramente no será torsión testicular. Finalizamos, doctores, con epididimitis. De epididimitis, a diferencia de las otras patologías que tenían un componente mecánico, la epididimitis va a ir más por un componente infeccioso. Vamos a tener 2 causas principales de epididimitis. La más común va a ser por un reflujo de orina a través del conducto deferente. Aquí va a afectar sobre todo a pacientes a menores de 12 años, pero la segunda causa podría deberse a una enfermedad de transmisión sexual, que agentes, como siempre les digo en clase, nuestras viejas conocidas, clamidia y gonorrea. Y obviamente cuando nos planteen un caso clínico de una epididimitis por clamidia o gonorrea, nos pondrán ya un adolescente mayor de 12, 15 años que haya iniciado vida sexual sin protección adecuada y que como dato clínico característico va a tener una secreción purulenta. Esas van a ser las 2 causas más frecuentes de epididimitis. Ahora, si les preguntan principal agente causal, respondan E. coli, porque E. coli va a ser lo más común cuando sea por reflujo del conducto deferente. Pero si se los ponen en un contexto de enfermedad de transmisión sexual y les pregunten cuál es el agente más frecuente en ese caso, respondan que es clamidia trachomatis. Ahora, habitualmente en el caso clínico, siempre nos ponen como antecedente en epididimitis, nos ponen como antecedente una enfermedad viral reciente, llámese una infección de vías aéreas superiores, llámese de alguna infección gastrointestinal. 3 días previos tuvo esta infección y 3 días después aparecen justo los datos clínicos de epididimitis. ¿Y cuáles son esos datos clínicos, compañeros? Pacientes con fiebre, con disuria, con secreción uretral, que ojo, doctores, si les ponen secreción uretral es por clamidia o gonorrea, es decir, por transmisión sexual. Y lo más importante, doctores, les van a poner el signo de Fren positivo. ¿Qué es el signo de Fren, compañeros? El signo de Fren será aquel que se presenta en los pacientes que cuando eleve el testículo disminuya el dolor. Va a ser un dato muy característico de la epididimitis. Ahora, esto no se menciona habitualmente en la bibliografía, pero si les llegaran a poner el reflejo cremastérico en epididimitis, ¿cómo creen que se los pondrían? ¿Estaría positivo o estaría ausente? Obviamente, doctores, estaría positivo. Ya quedamos que el reflejo cremastérico solo va a estar ausente en la torsión testicular. Ahora, retomando un poquito lo del signo de Fren, que ya quedamos que es que el testículo va a dejar de doler en el momento en que elevemos el escroto, esto nos va a dar pie al tratamiento. El tratamiento va a ser elevación escrotal y reposo. ¿Por qué?
Porque si ya vimos que cuando el paciente eleva el escroto le deja de doler, pues obviamente que ese sea su tratamiento. Le dejamos un suspensorio, le dejamos una elevación escrotal, analgésicos, y ese sería el tratamiento. Y obviamente, si sospechamos de alguna infección bacteriana o de alguna enfermedad de transmisión sexual, hay que dar el tratamiento correspondiente. Y esto nos da pie al diagnóstico, doctores, que me lo salté. El diagnóstico, sobrinos, de forma inicial va a ser clínico, pero hay que solicitar un ego y en caso de que haya una secreción uretral, debemos complementar con un cultivo. Y compañeros, eso es lo más importante de escroto agudo. Y sobrinos, así concluimos con la clase del día de hoy, así concluimos con pediatría. Ya la siguiente clase empezaremos con cirugía. Espero, doctores, que este podcast les esté ayudando, les sirva como un auxiliar en su preparación para el ENAR. Gracias por el apoyo como siempre y nos vemos la siguiente semana.